Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, un pasaje que se tocó mucho en esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, porque es mensaje divino para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa preciosa salvación que tú nos has dado. Gracias porque tenemos el privilegio de hablar de nuestro amado Salvador. Te clamamos, Padre, que seas tú guiándonos a recibir ese mensaje y obedecerlo en cada uno de nuestros corazones. Padre, guíanos a tener un corazón sensible para escuchar tu voz. Y Padre, que en esta noche haya gozo delante de tu presencia por un pecador que se arrepiente. Clamamos, Padre, por salvación de almas, que podamos ser sensibles a tu voz y honrar el santo nombre de nuestro amado Señor, creyéndole, confesando que Él es el Señor del cielo y de la tierra, reconociendo, Padre, que en Él tenemos vida, que en Él estamos guardados, que en Él tenemos la salvación eterna. Padre, en el nombre de mi Señor, te dimos tu dirección. Amén. Esta mañana nos hablaban los hermanos de el por qué Cristo es el fundamento, por qué Cristo es el principio y fin de todas las cosas. La escritura dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. Vamos en esta noche a pensar acerca de Cristo como el fundamento en cuanto a su persona y su obra. ¿Es fundamental la obra de Cristo? Gloria a Dios porque por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, hay redención para el hombre. Pero es fundamental también la persona, porque la obra es importante, pero la obra no puede ir desligada de la persona. Y comienza a hablar el versículo 1 acerca de la persona. ¿Quién es Jesucristo? Dice primero, en el principio. Cristo es el principio de la vida espiritual de nosotros. Él es el fundamento. ¿Alguien puede decir que tiene vida eterna sin ir a Jesucristo? Él es el fundamento. Si quieres nacer de nuevo, si quieres perdón de pecados, si quieres tener vida, si quieres tener salvación, tienes que ir al principio. Y en el principio de todo se llama Jesucristo. Gloria a Dios por él. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El principio era el verbo. El verbo es la misma acción, la palabra de Dios. Dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, dice que en estos postreros tiempos nos habla por su Hijo. A través de la palabra de Cristo es que podemos conocer al Padre. Esa es la acción de Dios para la salvación del hombre. Y en el versículo 14 nos deja claro el verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la acción de Dios para la salvación del hombre? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Aquel verbo precioso fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso poder pensar en esta noche acerca de la grandeza de Cristo.
Primero dice que Él es el fundamento, que Él es el verbo. Y dice, en el principio era el verbo. En las Américas dice, en el principio existía el verbo. Eso nos habla de la eternidad de Cristo. El Señor Jesucristo es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es el Señor del cielo y de la tierra de todos los tiempos. En el principio era el verbo. Gloria a Dios porque la persona de Cristo siendo eterno vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y los que hemos creído, hemos visto su gloria. Gloria a Dios por ello. La grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que vino a salvarte? El eterno Dios. Continúa diciendo, y el verbo era con Dios. Eso nos habla de una completa unidad entre el Padre y el Hijo. Es fundamental la completa unidad, porque dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Completa unidad. El verbo estaba con Dios. Por eso es que el único que puede dar a conocer al Padre se llama Jesucristo. Porque los dos son uno solo. Vamos por un momento al capítulo 14 del mismo de Juan. Hablando de Felipe. 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él hace las obras. Una completa unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres estar eternamente en la presencia de Dios? El creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe, el que te creó a ti. ¿Quieres estar una eternidad con Él? Tienes que ir a Cristo. Por eso nos devolvemos al versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Cristo. ¿Qué entendemos cuando dice nadie va al Padre sino por Cristo? ¿Difícil de entender? ¿Se puede reemplazar por algo más? ¿Lo puedo reemplazar por mis propias obras? Yo me las arreglo con Dios. Yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo no mato, yo no robo. O tienes que ir a Cristo, porque la escritura es completamente clara. Nadie va al Padre sino por Jesús. Él le ha dado a conocer. Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿podrás conocer al Padre? La escritura dice un rotundo imposible. Solamente la única fuente de vida eterna que Dios ha dado para la salvación del hombre se llama, Él es el camino, un solo camino para llegar a la presencia de Dios. Él es la verdad y Él es la vida. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si conociereis a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. No hay otra. Volvemos a Juan capítulo 1. La completa unidad. Aquel verbo era con Dios. El versículo, bueno, termina diciendo el versículo 1. Y el verbo era Dios mismo. ¿El Señor Cristo es Dios mismo? ¿Quién vino a morir por ti en la cruz de Calvario? ¿Un hombre como cualquier otro? ¿O Dios mismo se hizo carne para darte vida a ti? Cuando tú estás rechazando a Cristo, ¿a quién estás rechazando? Al eterno Dios, a Él, al principio, al fundamento, al único que te puede dar vida. Tú le estás diciendo, no, gracias, no lo necesito. Yo soy más poderoso que Él. Yo soy más sabio que Él. ¿A quién estás dejando de lado? Al maravilloso Dios que creó todas las cosas. Versículo 2. Este era en el principio con y ratifica la unidad entre Padre e Hijo. Yo y el Padre uno somos. Versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente el eterno Dios, no solamente el Dios mismo. Ahora nos está mostrando a Cristo como el eterno creador de todas las cosas. Grande el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Grande el poder de Él, grande es autoridad. Hermano, regáleme por favor Colosenses capítulo 1. Nosotros quedémonos aquí en Juan. Colosenses capítulo 1, versículo 3:16. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Y cuando dice todas, deja algo por fuera. Las estrellas, el sol, la grandeza del universo, la maravillosa creación, todos los paisajes hermosos, los nevados, los mares, todo está ahí. Nos maravillamos cuando conocemos cosas nuevas. ¿Cuántas cosas hay de la creación que el hombre aún no conoce? Diríamos que el hombre ya entró a lo profundo de la selva y conoce todos los animales. Tengamos la plena seguridad de que no. Ni siquiera conocemos todas las especies de flores que hay. Ni siquiera conocemos toda la cantidad de animales acuáticos que hay. Hay muchísimas cosas que el hombre no ha podido explorar de la grandeza de nuestro Dios. Dice que por Él fueron creadas todas las que hay en los cielos. Si pensamos en el poder de las cosas que hay en la tierra y las comparamos con las cosas que hay en los cielos, ¿cuáles son más poderosas y cuáles son más grandes? Las que hay en los cielos. Lo que no hemos visto. Pero dice que en Él fue creados todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Todo fue creado ¿por quién? Porque te está diciendo esta noche, ven a mí que yo tengo el poder de darte vida eterna. Ese mensaje es del Señor Jesucristo para cada uno de nuestros corazones. Para aquel que le quiera aceptar como su Señor. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Maravilloso ver la persona de Cristo. Coge fuerza nuestra salvación cuando conocemos a aquel maravilloso Jesús que vino a salvarnos, el eterno Dios,
aquel que desde el principio siempre ha tenido una comunión íntima con el Padre, aquel coigual con Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Mas Dios muestra el amor, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, siendo Él quien es, la persona de Cristo es fundamental. Por eso esta mañana decíamos que Cristo es el fundamento, que no hay otro, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, porque Él merece toda la adoración, todo el honor de nosotros, su creación, y cuanto más los redimidos del Señor. Versículo 4. Volvemos a Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 5:11. En Él estaba la vida. ¿Solamente en Él está la vida? Dice, y este es el testimonio. Esto es lo que Dios va a decir. Este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? ¿La puedo ganar? ¿La puedo comprar? Muchos piensan que con hacer buenas obras son salvos, con hacer obras de misericordia, con llevar plata. ¿La merezco de alguna manera? Dice, porque la vida, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Cristo. En Él estaba la vida. Y mire el versículo 12. Sencillo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida, porque en Él está la vida. Porque no hay otra forma de que el hombre pueda tener la vida eterna, la vida con Dios para siempre. Esa es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿qué le pasa al que no tiene al Hijo? Al que ha rechazado al Hijo de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, porque solamente en Cristo está la vida. Él es la vida, como veíamos en Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida. Porque ¿quién se la dio? El Padre ha dado a su Hijo para que su Hijo nos dé la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿qué tiene? ¿Cuál es la palabra contraria? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, tú estás en Cristo, tienes vida eterna o estás sin Cristo y tienes muerte eterna, eternamente separado de la presencia de Dios. No hay otra. O tú tienes la vida o tú no tienes la vida. O tú tienes a Cristo y Él es tu Señor o sencillamente no lo tienes. No hay intermedio. O Él es tu Salvador o Él es tu juez. No hay otra. Y si dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miremos un momento Juan 5:24, pensando en ese contraste, pensando en que Jesús es la vida, pero también Él es la luz. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte
a vida. Entonces, el que oye la palabra de Dios y cree a Dios que envió a Jesucristo para salvarnos a nosotros, si crees esa verdad, que Jesucristo es el único que te puede perdonar tu pecado y te puede dar la vida eterna, tienes vida eterna. Y si lo rechazas, ¿qué tienes? Aparte de la muerte, condenación. Entonces, ¿tú tienes salvación o tú tienes condenación? ¿Alguna palabra intermedia hay ahí? No hay, no existe. O tú estás en la luz o tú estás en las tinieblas. O tú estás en la vida o tú estás en la muerte. O tú estás en la salvación con Cristo o tú estás en la condenación sin. ¿Por qué Cristo es el fundamento? Porque en Él está la vida. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre toda su creación, sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre tronos, potestades, sobre todo dominio. El Señor Jesucristo tiene autoridad. Él dice ahí en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él manda, porque Él tiene toda la autoridad. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán. Eso se refiere a toda la humanidad o solamente a los salvos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Siguiente versículo nos da la respuesta. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno. Entonces significa eso que el versículo anterior y los otros nos habla de que absolutamente todos los muertos un día resucitarán. Un día resucitarán. Entonces mire que la, la muerte física no es dejar de existir como muchos piensan. Nosotros un día nacimos, pero ya mi alma nunca dejará de ser. ¿Quiénes fueron los que hicieron lo bueno? El Señor Jesucristo lo explica. No hay si uno solo bueno. El Señor Jesucristo, los que estamos en Cristo, somos los que hicimos lo bueno porque estamos en Él. Nosotros no somos justos, pero en Él la Biblia dice que nosotros somos justificados, que hemos sido justicia de Dios en Él. No es que nosotros seamos buenos, ni que seamos salvos por buenos, sino porque estamos en el bueno, en Él, en el que está la vida, en el que nunca pecó, que por nosotros se hizo pecado. El justo murió por los injustos. Entonces, los que hicieron lo bueno, los que hemos visto que reciben la vida eterna, ¿por buenas obras? No. Claro el fundamento, Cristo. Dice, saldrá la resurrección de vida. Es lo mismo que decir que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree no tendrá la vida. Dice, saldrá la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrá la resurrección de condenación. El Señor Jesucristo es el juez. Es importante esto, tener esto claro en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios eterno. En Él está la vida. Él es la luz de los hombres. Él vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Pero si tú le rechazas, por eso el hermano decía, el día de salvación es hoy, es ahora. Claro, puede ser que mañana, el que no haya sido hoy salvo, puede ser salvo mañana. Solo y solo si la puerta de la salvación no se ha cerrado. Pero si en esta noche muere, mañana hay oportunidad de salvación, te vas. Te vas de esta vida y un día resucitarás. Pero resucitarás para condenación o para salvación.
Si te vas sin Cristo, para condenación. Si te vas con Cristo, vida eterna. ¿Y quién es el que está designado para ello? El mismo que un día vino hace 2000 años como siervo a dar su vida por nosotros, un día va a venir por segunda vez, pero va a venir con toda la autoridad de juez a dar retribución. Dice, a los que no conocieron el evangelio y sufrirán pena de eterna perdición, alejados de la presencia de Dios, excluidos de la presencia de Dios, por causa de no haber querido conocer al único que le podría dar la vida eterna, el único en el cual hay salvación. Juan capítulo 8, versículo 12. Él es la luz del mundo. Las tinieblas nos habla de pecado, de muerte, de condenación. Al, al mundo le da miedo la muerte y le da miedo la oscuridad, ¿o no? A todos nos da miedo la muerte y nos da miedo la oscuridad. Pero el Señor Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, esta frase puede ser para muchos de los que estamos acá, o es la primera vez que escuchamos el Evangelio de Salvación. O el Señor Jesucristo otra vez me está diciendo a mi mente, otra vez Jesús les habló diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tiene paciencia para la salvación. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio y no has querido obedecer? Y dice la Escritura, necio es el que dice en su corazón no hay Dios. Jesús te está diciendo otra vez la paciencia de Dios para la salvación. El Señor Cristo hablándonos una y otra vez. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la vida. Jesús es la luz. ¿Quieres andar en la luz? ¿Quieres que tus pasos sean bajo la guía y dirección de nuestro Dios, aquel Padre eterno que hizo todas las cosas? Tienes que ir a Jesús. En Él está la dirección, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 12, el último versículo que vamos a tocar. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién es el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz? ¿Por quién somos hijos de luz? Sin Cristo, dice la Escritura que son hijos de ira, hijos de condenación, hijos de las tinieblas. Pero ahora en Cristo somos hijos de luz, santos en luz, apartados para la gloria de Dios. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué celebrábamos la cena esta mañana? ¿Había gozo en nuestros corazones de pensar de que el Señor Jesucristo es el fundamento? Es el que partió el mundo en dos y es el que parte nuestras vidas en dos. Uno era yo antes de que Cristo llegue a mi corazón y uno completamente nuevo después de Cristo. Uno completamente andando en la luz. ¿Es lo mismo andar en la luz que en las tinieblas? La bendita palabra de Dios nos trae gozo, con gozo dando gracias al Padre. Gloria a Dios por ese precioso Salvador. Gracias al Señor por la persona de Cristo. ¿Quién es? Su poder,
su eternidad, su grandeza, todo fue creado por Él, aún su autoridad, el hecho de ser el juez de vivos y muertos. En Él tenemos vida eterna, porque somos buenos, porque Él es bueno, porque Él es justo. Dice que nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿El hombre puede librarse del poder de las tinieblas por sí solo? Era necesario que el Hijo del Hombre viniera a esta tierra. Es necesario que nuestro Señor Cristo viniera y muriera por nosotros, porque solamente Él es el único que nos puede dar la vida eterna, porque solamente Él es el eterno Dios, el santo, el que nunca pecó. ¿Cuál otro hubiera podido salvarnos? Solamente Él nos puede librar de la potestad de las tinieblas. Y no solamente que nos libra del poder de las tinieblas, sino que nos traslada de ese poder de las tinieblas, donde estábamos condenados, donde estábamos muertos, donde estábamos separados de Dios, donde estábamos en tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Hasta cuándo? Aquel que viene a Cristo y le reconoce como su Señor, ¿hasta cuándo Cristo será su Señor? Hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad. Por siempre y para siempre. Y con Cristo estoy juntamente la seguridad eterna de la salvación. Qué maravilloso pensar en nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra, y cómo van completamente ligadas, totalmente, porque dice que en Él tenemos, versículo 14, mi hermano, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Alguien puede ir a decirle a Dios, yo obtuve el perdón de pecados por algo que no sea la sangre de Cristo? La sangre de Cristo dice que Él derramó su vida para perdonar sus pecados. La sangre está en la vida está en la sangre. Y Él derramó su propia sangre, su propia vida, para darnos vida a nosotros. Pero la decisión es suya, la decisión es mía. Decido creer, decido humillarme delante de ese Dios maravilloso, Dios eterno. Dice, en Él tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos? Entonces, el que está en Cristo tiene vida, tiene salvación. Está en la vida, está en la luz y finalmente tiene perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿A quién se le ha dado potestad en la tierra para perdonar pecados? ¿Qué dice la Biblia? ¿A cuántos? ¿Quién es el único hombre que dijo esas palabras? Vete, tus pecados te son solamente Él. No hay otro. No hay otro bajo el cielo que tenga el poder para perdonar pecados. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Si el hombre va a Él con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, reconociendo que por causa de su pecado va a ir eternamente condenado al infierno y reconoce a Jesucristo, como lo que hemos visto, su persona y su obra. Entonces, ¿qué tiene? Perdón de pecado. Padre, en esta noche damos gracias por esa maravillosa salvación. Gracias porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y Padre, clamamos en esta noche hay alguien que aún no ha querido reconocer su condición delante tuyo, Padre, esa condenación eterna, esas tinieblas, Padre, esa muerte eterna. Te clamamos que seas tú obrando en su corazón, que esta palabra sea revelada a sus corazones para que él pueda reconocer su condición y pueda ir a Cristo y obtener esa vida maravillosa, esa luz que alumbra a todo hombre. Padre, para reconocer que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Gracias, Padre, por este tiempo donde hemos podido abrir tu palabra y tú nos has hablado por medio de ella. Clamamos, Padre, que seamos sensibles a tu voz para que obedezcamos a tu preciosa palabra. Gracias por este tiempo y clamamos tu misericordia en el nombre de mi Señor. Amén.